Alejandro hizo lectura del pasaje introductorio. Y antes de mencionar cualquier otra cosa acerca de este pasaje, quiero platicarles algo que está muy relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Hace unos años, un amigo me mostró la iglesia a la que se estaba congregando. Y lo que me sorprendió en aquel momento fue que a simple vista lo que yo podía ver es que no parecía una buena iglesia, o por lo menos no parecía una iglesia bíblica. Para mí fue bien extraño cuando vi el logo de esa iglesia, porque en el logo ustedes podían ver una máscara de lucha libre mexicana. Extraño, ¿no? Para una iglesia. Después de observar información sobre la iglesia, me sorprendió más, porque invitaban a la gente a disfrutar de compañerismo, comunión, de pasarla muy bien, de sentirse muy bien, ¿no? Y me empezaba a asustar, porque cada vez que yo estaba viendo esto, sonaba más como un club social. Al final de leer la descripción final de todo lo que tenía que ofrecer esta iglesia, culminaban con una frase más o menos así: y contamos con muy buen café. Como si la cereza del pastel fuera, mira, te la vas a pasar también, y aparte, tenemos muy buen café. Digo, el café es bueno, no está mal. Pero, ¿qué relevancia tenía el café para mencionarlo como parte de la invitación a asistir a una iglesia? Por un momento yo pensé que a lo mejor se debía a una medida de marketing que tenía esta iglesia o algo parecido. Al menos quería creer eso, ¿no? Que a lo mejor podía ser una broma. Pero cuando observé más a detalle cosas como servicio, actividades, estructura, fue bien triste ver que definitivamente ese lugar no era bíblico. No era una iglesia recomendable. Ahora, ¿en alguna ocasión usted se ha puesto a pensar cómo identificar una iglesia bíblica? Y de ser así, ¿cuáles son los componentes que usted piensa determinan que una iglesia sea bíblica? Pónganse a pensar. A ver, ¿qué cosas son las que van a determinar que una congregación, una iglesia sea bíblica? Hay una disculpa que estoy aquí luchando con el micrófono. Otra pregunta. Si estamos tratando de determinar qué es una iglesia bíblica, ¿tiene usted la capacidad y el discernimiento de identificar este tipo de iglesias, las iglesias bíblicas? ¿Podría usted determinar si la congregación a la que pertenece es bíblica? Y de ser así, ¿está usando usted los elementos correctos para llegar a tal conclusión? Bueno, el día de hoy quiero que nosotros prestemos atención, porque el tema de esta predicación es identificando una iglesia bíblica. Y tomé como base o introducción el pasaje que leyó Alejandro de 1 Tesalonicenses. Si ustedes observaron y pusieron atención a lo que Alejandro leía, esta es una iglesia modelo. Y hay tantos elementos que uno puede extraer ahí de todo lo que se menciona en esta iglesia, de cómo estaban viviendo de manera correcta el ser bíblicos y glorificar a Dios en medio de ser una iglesia. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es extraído básicamente de las 7 iglesias de Apocalipsis. Nosotros ya hemos pasado por 7 sermones en los que hemos visto diferentes cosas, ¿no? Hay elogios para algunas iglesias, hay consejos que el Señor da, hay cosas que Él aborrece y está muy claro que las aborrece, hay cosas que no debemos de hacer y que sí debemos de hacer, y toda esta enseñanza la vemos en 7 mensajes diferentes a 7 iglesias distintas, con contextos distintos. Pueden ustedes observar aquí, más o menos, este era el panorama que nosotros estábamos viendo de cada una de ellas, el título que podemos darle a cada una de ellas. Y el día de hoy quiero entonces que veamos principalmente 5 componentes. 5 componentes que identifican a una iglesia bíblica. Y analice si los elementos que usted estaba utilizando para determinar que una iglesia sea bíblica son estos. Porque quiero mostrarle, por medio de la Biblia, cómo es que estos son los que van a determinar que una iglesia sea bíblica. Así que sin más preámbulo,
Vayamos entonces a observar el primer punto, o el primer componente, para que nosotros identifiquemos una iglesia bíblica es la centralidad en la exaltación a Dios. Observen lo que dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa. ¿Se fijan? Está usando cosas tan cotidianas, innecesarias como el alimento y la bebida. Entonces dice, si estás haciendo ese tipo de cosas que son tan simples, cotidianas y normales para nosotros, háganlo todo para la gloria de Dios, dice el versículo. Entonces el punto es la centralidad en la exaltación a Dios. Una iglesia tiene que estar centrada en exaltar a Dios. Tiene que estar empujando a que los creyentes exalten a Dios. El propósito principal, observen, el propósito principal de la iglesia es el de darle gloria a Dios. La iglesia va a hacer muchísimas otras cosas, pero su propósito principal siempre es darle la gloria. Por lo cual es crucial que a partir de este punto se desprendan las demás actividades, programas, servicios y todo lo que realiza la iglesia. Todo a partir de esto, de estar centrados en exaltar a Dios. Y es que, fíjense, somos salvos ¿con qué propósito? Con el propósito de glorificar a Dios. Así que si el Señor ha reunido un grupo de salvos, no es para que hagan otra cosa más que glorificarlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, Efesios, ahí en el capítulo 1, está durante varios versículos repitiendo y repitiendo, mira, es para la alabanza de su gloria, tú fuiste salvo para la alabanza de su gloria, fuiste escogido para la alabanza de su gloria, has sido capacitado para santificarte para la alabanza de su gloria. Lo vemos en el versículo 6, que dice que para la alabanza de la gloria de su gracia es que gratuitamente impartido en nosotros, en el amado, su poder, a fin de que nosotros, en el versículo 12, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En el 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Prácticamente, todo lo que el Señor quiere de ti es que le des la gloria. Sencillamente, ¿no? Soy creyente, ¿qué tengo que hacer? Darle la gloria a Dios. La Biblia es muy matemática en ese sentido, porque la Biblia siempre está manejando ecuaciones. ¿Eres creyente? Entonces dale la gloria a Dios. ¿Y cuál es el resultado del que no es creyente? No le da la gloria, lo ofende incluso. 1 Pedro 4:11 dice, ahí hablando del contexto de la congregación, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea ¿qué? Glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cualquier actividad que se realice dentro de la congregación tiene un propósito, o debería de tener un propósito, que es darle la gloria a Dios. Nosotros en ocasiones, como iglesia, pueden observar cómo de repente tenemos actividades que realizar, ¿no? Como, bueno, tenemos que hacer un caminito. Y lo más fácil y sencillo, rápido, y a lo mejor quedaría mejor, es que contratemos a alguien y lo haga. Posiblemente sería lo mejor, rapidísimo, y vieras qué bonito iba a quedar. Pero ¿qué hacemos habitualmente cuando tenemos este tipo de necesidades? Habitualmente, ¿no? De repente no vamos a poder hacer algo nosotros con nuestras manos, pero generalmente, bueno, se invita a los varones a que participen y bueno, tenemos que hacer este caminito de cemento y ahí andamos, puro fresita, ahí moviéndole al cemento, lastimándonos las uñas. Pero, ¿para qué lo hacen los pastores? ¿Cuál creen que es el propósito? ¿Ahorrarnos dinero? ¿Será ese el propósito de la congregación? ¿Por lo cual invitan a los varones? Siempre la centralidad está en exaltar a Dios. Y los pastores saben, bueno, si nosotros juntamos a nuestros varones a que hagan esta actividad, van a pasar tiempo juntos, van a generar más compañerismo, posiblemente va a haber un albañil por ahí que puedan evangelizar, y entonces todo empieza a girar en torno a diferentes maneras en las que podamos glorificar a Dios. Pero de esa manera es que se crean las actividades, los servicios, los programas dentro de la iglesia.
con ese propósito, darle la gloria a Dios. Y se tiene que cumplir, porque una cosa es decir, bueno, tenemos el propósito de darle la gloria a Dios, pero hacemos cualquier otra cosa que no le glorifica. Entonces hay mucho en el decir, pero más en el hacer. Incluso nuestro culto de adoración debe estar centrado en la exaltación a Dios. Nuestros cantos deben estar centrados en la exaltación a Dios. Nuestro servicio debe estar centrado en la exaltación a Dios. Ministerios, actividades, evangelismo, todo debe tener un enfoque y un propósito de darle la gloria. Todo, pero todo en la iglesia y la vida del creyente debe tener como centro el exaltar el nombre de Dios. Por lo tanto, la centralidad de la exaltación a Dios es un componente crucial, fundamental y necesario para que una iglesia sea bíblica. Evidentemente, de manera práctica, esto es observado en diferentes aspectos de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia centrada en la exaltación a Dios estará motivando a la congregación a tener una vida de adoración los 7 días de la semana, en el contexto que se encuentren. O sea, la iglesia no dice, vengan el domingo, adoren y se acabó. No, la iglesia te dice, ven y adora el domingo, y luego adoras el lunes cuando estás en tu casa, y adoras el martes cuando estás en tu trabajo, y el miércoles en la escuela, y todos los días en el contexto en el que te encuentras. Tú vives para darle la gloria a Dios. O eso debería estar empujando a la iglesia. La iglesia centrada en la exaltación a Dios tendrá una enseñanza que se centra en Dios, en el Señor. Esto implica que no vamos aquí a predicar experiencias. No venimos a dar monólogos. No estamos para rascar oídos para que la gente se sienta bonito. No, se enseña el consejo de Dios, lo que ha revelado Dios. Por ejemplo, muchas veces podemos notar que hay lugares donde enseñan, toman pasajes de la Biblia, y tal vez el más famoso a mencionar es, no, pues están hablando de David y Goliat. Entonces, destruye los Goliaths de tu vida. Y el Goliat, destruye el Goliat que te hace tener pereza, y el Goliat que te hace caer en ira. Y empiezan a sacar una serie de fábulas extrañas que no tienen nada que ver con la interpretación de la palabra. Y de repente pierden de vista que la centralidad, el protagonista de cada narración y cada historia que vemos en la Biblia es Dios, no el hombre. El protagonista siempre es Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué está provocando Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué consecuencias va a traer Dios? Es Dios siempre el protagonista. La iglesia centrada en la exaltación a Dios practica el canto de alabanzas congregacional con un contenido bíblicamente correcto, enfocado en el Señor, no en el hombre. Porque está muy bonito cantar, me dice que me ame, que conmigo quiere estar. Sí, que Jesús Adrián Romero canta bien bonito y tiene una música bien padre, pero para nada es congregacional. Y no está mal que la escuches en tu casa, que tú disfrutes de esa música, no tiene nada de malo. Pero la iglesia bíblica va a tener canciones congregacionales, o sea, que todos vamos a entonar para glorificar a Dios y que tengan un contenido bíblicamente correcto. La iglesia centrada en la exaltación a Dios elabora actividades, programas, eventos que tienen el propósito de glorificarle. Y como les dije ahorita, cumplen con tal propósito. Pero una pregunta que debemos hacernos nosotros aquí antes que nada es, ¿tu vida es una que está centrada en la exaltación a Dios? ¿Puedes observar cómo durante la semana estás enfocado en darle la gloria a Dios? ¿Puedes ver eso en tu vida? Estás en tu trabajo y dices, bueno, tengo que darle la gloria a Dios. Estás con tu familia y dices, bueno, tengo que darle la gloria a Dios aún en estos momentos. Puedes observar qué estás haciendo tú de manera intencional en tu vida para glorificarlo. Estás como tomando ciertos pasos prácticos para darle la gloria. ¿Observas eso en tu vida? ¿Qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tu voluntad? Tus deseos, decisiones, actividades, relaciones. Todo esto refleja que le estás dando la gloria a Dios.
Porque si queremos ser una iglesia bíblica, está centrada en la exaltación a Dios, primero que nada, tu vida debe estar centrada en exaltar a Dios. Y de esa manera corporalmente podemos enfocarnos en estar centrados en eso. Pero empezamos con nuestra vida personal. Así que ese es el primer punto, la centralidad en la exaltación a Dios, el primer componente que podemos observar. Y el segundo componente, el segundo punto, se desprende de este, que es el fundamento en la sana doctrina. Según de Timoteo 3, 16 al 17, muy conocido por todos ustedes, dice, toda la escritura, la completa escritura, lo que viene, que nos está revelando el Señor aquí, es inspirada por Dios, exhalada por Dios, lo que Él nos quiere decir. Dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El 17 lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es el segundo componente, el fundamento en la sana doctrina. Una iglesia bíblica debe tener este fundamento, la sana doctrina. Una iglesia que es verdaderamente bíblica, evidentemente tiene como base el hecho de que su fundamento para determinar todo lo que tiene que ver con la iglesia y la vida de las personas debe ser la Biblia. Esto significa que la iglesia bíblica es una que va a interpretar correctamente la Biblia a tal punto que se puede considerar una iglesia de sana doctrina. Hay gente que a veces está peleada con el término sana doctrina. Parece que escuchan hablar de sana doctrina y no. Ahí hay legalismo. O no, ahí hay arrogancia y orgullo. No. Todos, iglesia, debería estar persiguiendo el identificarse por ser sana doctrina lo que tienen ahí. De hecho, yo creo que no conozco una iglesia que no diga que tienen sana doctrina. No te va a decir la iglesia, bueno, aquí no predicamos sana doctrina. No creo que una iglesia haga eso. Ahora, muchos dicen tenerla. ¿Cómo determinamos entonces que una iglesia de verdad tiene sana doctrina? Miren, el Salmo 19 es precioso y habla de manera muy hermosa acerca de la palabra de Dios. A partir del verso 7, observen lo que dice, la ley del Señor, y está hablando de la palabra, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y vean el versículo 10. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y el destilar del panal. Además, tus siervos amonestados por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Qué está diciendo aquí este verso? Prácticamente dice, mira, tu palabra es mejor que un soldazo. Tu palabra es mejor que aquella placer que tú puedes sentir en tu paladar de algo muy dulce o delicioso. Es mejor que esa sensación incluso. Y cuando hablamos de su palabra, estamos hablando de la sana doctrina, de la correcta interpretación de la palabra, de lo que el Señor nos enseña por medio de la palabra. Y hay varios elementos que nosotros podemos extraer acerca de la sana doctrina y que nosotros debemos de ver en una iglesia bíblica. Por ejemplo, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Es inspirada por Dios, proviene de Dios. Esto es su revelación. Eso significa que es inspirada. La Biblia, por lo tanto, si es inspirada, si viene de parte de Dios perfecto, es inerrante. ¿Qué significa que es inerrante? No contiene error. Porque quien lo ha revelado es perfecto, por lo tanto no va a ser imperfecta. No tiene error la Biblia. Así que si la Biblia es inspirada e inerrante, la Biblia es entonces autoritativa. Ya que no tiene error y que es de Dios, tiene la autoridad para decirnos quién es Dios y qué quiere de nosotros. Tiene esa autoridad. Y finalmente es suficiente para tratar cualquier asunto que tenga que ver con Dios
lo espiritual o tu vida. No vamos a estar yendo ahí a los psicólogos, a los psiquiatras, a yoga para solucionar problemas o para ver cómo ser un mejor padre. No necesitamos ir al AA, no. Necesitamos el consejo de Dios, la palabra de Dios. Pero no basta con reconocer estos aspectos, sino que se debe ser fiel en cuanto a la interpretación bíblica para tener una doctrina que sea sana, sólida y correcta. Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse este obrero? ¿Qué muestra que este obrero ha sido diligente? Dice que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué es manejar con precisión la palabra de verdad? Es como cuando de chiquitos tú tenías el Trix, cualquier cereal, y de niños te daban la opción de repente recortar algo, ¿no? Y que jugaras con ello. Y venía marcada unas líneas de recorte. Y tú tenías que seguir con mucha precisión estas líneas de recorte para que quedara la figura correctamente. Bueno, con esa misma precisión nosotros debemos de trazar correctamente la palabra, interpretarlo correctamente y determinar entonces qué dice Dios, qué quiere Dios, qué espera de nosotros, qué tengo que hacer, cómo tengo que pensar, cómo tengo que vivir. La sana doctrina es una responsabilidad muy importante y es responsabilidad de la iglesia, ya que la iglesia de Cristo, dice la Biblia, es columna y sostén de la verdad. Eso lo dice 1 Timoteo 3:15. Esto es solamente cuando la iglesia tiene un fundamento en la sana doctrina. Es la Biblia lo que Dios usa para salvar y santificar. Ahí la importancia de la sana doctrina. Entonces, de manera sencilla, la iglesia con fundamento en la sana doctrina tiene la prioridad de la exposición de la palabra. Hay iglesias donde se predican sermones de 20 minutos. Y bueno, tengo mis prejuicios de manera personal contra sermones de 20 minutos. Pero vamos a decir que aún así pueden ser bíblicos. Pero en lo general, la exposición de la palabra es central en las iglesias que tienen un fundamento en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros vamos a aprender, escuchar la proclamación del Señor. Vamos a entender más acerca de su consejo. Es donde estamos adorando al Señor de una manera, yo creo que la manera en que más se resalta en la congregación la adoración es la predicación de la palabra. Así que estamos atentos a que se predique correctamente y a escuchar y recibir lo que se está predicando. La iglesia con fundamento en la sana doctrina tiene como identidad la Biblia, basando sus programas, actividades y visión en base a la Biblia, a lo que ella enseña. La iglesia con fundamento en la sana doctrina se caracteriza por tener en alto valor el púlpito, de tal manera que se predica expositivamente. La predicación expositiva no es un método de predicación. La predicación expositiva es el método de predicación. ¿Ven la diferencia? No es uno de tantos métodos. Es el único método en el que se debe predicar. Si no, no es bíblico. Así que el expositor lo que hace es leer la palabra, enseñar la palabra y aplicar esa palabra. Es lo que se espera que se haga en las predicaciones. Y se debe tener en mucho cuidado el púlpito para que sea la sana doctrina lo que fundamente esa iglesia. La iglesia con fundamento en la sana doctrina le da importancia a buscar tener y promover la sana doctrina. Así que mucho cuidado si tú eres de aquellos que no, sana doctrina. Hay puro orgullo la sana doctrina. Busca tener la sana doctrina. Necesitamos la sana doctrina. No para enorgullecerme o jactarme, no. La necesito para glorificar a Dios, para vivir de acuerdo a lo que Él quiere. La sana doctrina, la iglesia con fundamento en la sana doctrina, practica la consejería bíblica. Una iglesia con sana doctrina practica la consejería bíblica, de tal manera que acudimos a la palabra para nuestros problemas. Su liderazgo te está aconsejando bíblicamente. No te está invitando a que vayas a otros lugares
a buscar la solución de tus problemas. Claro, si tú tienes un problema neurológico, tienes que ir a un médico, evidentemente. Si tu carro tiene un problema mecánico, es un mecánico. Pero si estamos hablando de algo que tiene que ver con mi vida personal, ¿cómo debo ser yo como padre? ¿Cómo debo ser yo como madre, como hijo, como hermano, como empleado, como jefe, como ciudadano, como creyente, como miembro? La Biblia lo dice. La Biblia tiene la respuesta. Pregúntate, ¿es entonces la palabra de Dios, o sea, la sana doctrina, algo central en tu vida? ¿Cómo podemos determinarlo? Muy fácil, mira, piensa. ¿Cuánto tiempo durante la semana has pasado estudiando su palabra? Ahí te vas a dar cuenta qué tanto interés tienes en la sana doctrina. ¿Qué interés tienes por conocer más de Dios? Ahí te vas a dar cuenta qué tan importante es la sana doctrina para ti. ¿Qué tanto apetito tienes por escuchar las predicaciones y enseñanzas? ¿Te da sueño cuando vienes acá? Nos estamos durmiendo y qué cansado y qué flojera. ¿Eso está pasando? Entonces, si eso pasa, debe ser como que dentro de tu cabeza un foco de alerta. Cuidado, peligro. Porque si yo no tengo apetito, me voy a desnutrir. Y a lo mejor no tengo apetito porque estoy muerto. O estoy súper desnutrido, espiritualmente hablando, y esa es una señal terrible de tu vida. Cuidado, precaución, velo de esta manera. Entonces, el primer componente es la centralidad en la exaltación a Dios. El segundo, fundamento en la sana doctrina. Tercer punto, tercer componente que debe desprenderse de estos dos es enfoque en la santidad personal. 1 Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Este es el tercer punto, enfoque en la santidad personal. Todos nosotros como creyentes tenemos una meta, y la meta es ser como Cristo. De tal manera que estamos creciendo a su imagen y semejanza en carácter. Estamos creciendo en santidad, en madurez, en sabiduría. En ocasiones lo hemos mencionado y es muy bueno enfatizarlo. No venimos a la iglesia a sentirnos bien, sino que venimos para ser mejores, en el sentido de que queremos crecer espiritualmente, para entonces que en aquel día se diga: bien, mi buen ser, siervo fiel, has hecho lo que se te ha pedido, has sido fiel. Pero ¿qué es ser santos? ¿Qué es crecer en santidad? ¿Qué es santificarnos? ¿Qué es la santidad personal? Primero que nada, el hecho de que Dios nos llame ahora santos tiene dos implicaciones importantes. Primero, somos apartados para Él. Y segundo, ahora también somos apartados del pecado. Así que le pertenecemos para vivir en santidad. Eso significa que en la práctica debemos de vivir piadosamente, que cada día seamos más como Cristo en su manera de ser, pensar y actuar. Romanos 12, 1 al 2, ya lo hemos estado estudiando, nos está invitando a que renovemos nuestra mente, para que entonces, al renovar y cambiar nuestros pensamientos, nosotros cambiemos nuestra voluntad. Y esto se vea reflejado en que ahora estoy viviendo de una manera que glorifica a Dios. Es lo que te dice Romanos 12, versículos 1 al 2. Así que esto significa que si tú te estás santificando, estás luchando constantemente por mortificar el pecado en tu vida. Estamos en una guerra espiritual en la que estamos corriendo hacia la santidad, destruyendo los deseos y acciones pecaminosas. Se supone que si te estás santificando, estás haciendo esto. Estás matando el pecado. La Biblia es bien explícita y radical al respecto. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice: arráncatelo. No estamos hablando de manera literal, porque dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano. ¿Estamos hablando de mutilarnos? No invita a mutilarnos. Lo que te está diciendo es: toma medidas radicales para que tú dejes el pecado, y para que en lugar de que estés pecando, te revistas de santidad.
Romanos 7:24, aquí Pablo expresa lo que es esta lucha espiritual, lo que significa para el creyente. Dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ese es nuestro sentir, ¿no? Estoy tratando tanto, pero vuelvo a caer en este pecado. Estoy luchando, pero me cuesta desarrollar el gozo. Bueno, esa es la lucha que tenemos que hacer. Pero tenemos que luchar. Tenemos que hacer cosas para cambiar nuestra vida, para revestirnos. Así que la iglesia debe estar motivando a todos a vivir en santificación. Se debe impulsar el vivir en el Espíritu, caracterizados por la santidad. Romanos 8, 12 al 13 dice: así que hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Tenemos que despojarnos de todo pecado y revestirnos de santidad. Así que la iglesia, con enfoque en la santidad personal, entenderá correctamente la santificación progresiva y va a animar y va a guiar a todos a que crezcamos a nuestro debido tiempo. La iglesia, con enfoque en la santidad personal, enfatizará la responsabilidad personal de preocuparse por ser hacedores de la palabra. Debe de estarse implantando en nosotros esta preocupación de: tengo que cambiar, tengo que matar el pecado, tengo que ser santo. La iglesia, con enfoque en la santidad personal, tiene discipulados o actividades que promueven el crecimiento espiritual, que brinda la oportunidad de crecimiento. O sea que nosotros vamos a contar con diferentes opciones de actividades y programas aquí que nos permitan precisamente eso: aprender a santificarnos, y que incluso provean situaciones que logren que nos santifiquemos. La iglesia, con enfoque en la santidad personal, practica el discipulado, la membresía y disciplina bíblica, que preservan la santidad de la congregación personal. Porque el discipulado nos está enseñando cómo debemos de vivir. La membresía nos invita a un compromiso unos con otros, a vivir esa santidad. Y finalmente, la disciplina bíblica nos previene a todos de dejar esa santidad y restaura al que estaba pecando. La iglesia, con enfoque en la santidad personal, persigue y promueve la unidad, el amor y el perdón dentro y fuera de la congregación. La santificación tiene que ver con que, como estamos creciendo tanto en santidad, estamos cada vez más unidos y nos amamos más y nos buscamos más y estamos en un mismo sentir teológicamente. Y entonces, cuando hay una ofensa, va a ser más fácil el perdón, pedir perdón y dar perdón. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿eres tú alguien que está promoviendo la santidad personal? Primero que nada, ¿estás trabajando en tu santidad personal, pero además la promueves con los demás? Cuando están juntos ahí platicando y empieza la crítica y el chismecito, ¿qué hacemos? Vámonos, café con pan y ahora sí vamos, viene lo bueno. Eso no es promover la santidad personal. Si estamos apoyando ese tipo de prácticas y otras más, este es solo un ejemplo, eso no es promover la santidad. ¿Qué pasos estás dando para crecer? ¿Hay un plan de acción para mortificar tus pecados y crecer en santidad? Recuerda, la santificación no se trata simplemente de dejar de pecar, sino que buscas ahora la santidad. Estás sustituyendo. En la mañana hablamos de la verdad. Entonces el que mentía, deja de mentir. Pero no se queda ahí, ya no nomás deje de mentir, sino que ahora yo empiezo a hablar la verdad. El que robaba, ya no robe, deje de robar, pero ahora va a trabajar y lo que está juntando lo puede compartir. Por eso somos revestidos. Así que, centralidad en la exaltación a Dios, el punto 1. Fundamento en la sana doctrina, el punto 2. Enfoque en la santidad, el punto 3. Y el punto 4, la iglesia bíblica está conformada por un liderazgo piadoso. 1 Timoteo 3, la primera parte del verso 2 dice: un obispo, o sea un pastor, un anciano, debe ser pues irreprochable. Y de aquí, de esta palabra, se desprenden otras calificaciones y aspectos de su carácter.
¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo. Y un liderazgo piadoso siempre apunta a la cabeza, que es Cristo, a seguir esa cabeza, a ser dirigidos por Cristo. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor. Sin embargo, Él instituyó en la iglesia que tenga como liderazgo pastores y diáconos. Él lo instituyó de esa manera. Y ojo, pastores y diáconos. No dice pastoras. No dice pastor principal, pastor titular, pastor ejecutivo, pastor asociado, pastor de jóvenes, pastor plantador, pastor misionero, pastor tal. No. Pastores y diáconos. Eso es lo que hay de liderazgo. Así que quiero enfocarme más que nada en el liderazgo de los pastores, porque son ellos los que nos están dirigiendo. Y se dice que sea irreprensible o irreprochable. Eso está hablando de su carácter, uno que no tienes que acusarle. No, él no puede ser pastor por esto. No, porque su carácter es irreprochable, más no es perfecto. Se busca que sea irreprochable, no perfecto. Si queremos que sea perfecto, nadie va a ser pastor. Este liderazgo piadoso se caracteriza por un carácter como el que se menciona en 1 Timoteo y en Tito. Además, ellos tendrán bien claro cuál es su prioridad como pastores, hablando de su ministerio, el cual es dentro de la iglesia. El liderazgo bíblico se debe caracterizar por tener un carácter piadoso, de tal manera que se ocupa diligentemente, disciplinadamente en su ministerio, en servir el ministerio de la iglesia. 1 de Pedro 5, 2 al 3 dice: pastoren el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre lo que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Así que la iglesia conformada por un liderazgo piadoso tendrá pastores que cumplan con los requisitos expuestos en la palabra. Si el liderazgo en la iglesia no cumple con esos requisitos, quiten ese líder de ahí. No debe ser líder alguien que está así. Y si está ahí, es una ofensa al Señor. Por eso es tan importante. La iglesia conformada por un liderazgo piadoso estará preparando a la siguiente generación de líderes que los han de preceder. No es un dictador, controlador que se queda con todo el poder. No, está preparando a los demás. Está pensando a futuro. Hay una visión de la iglesia. Que el día que estos pastores, que son más ancianos, no estén, va a haber otros más. La iglesia conformada por un liderazgo piadoso dirige, alimenta y protege a su rebaño. La iglesia conformada por un liderazgo piadoso tiene pastores enfocados principalmente en su ministerio de la iglesia local. Y aún el Señor en su gracia puede usar a muchos de estos líderes para otros ministerios. Y eso es excelente, pero se les caracteriza por el ministerio que tienen en la iglesia local. La iglesia conformada por un liderazgo piadoso cuenta con colaboradores humildes, dispuestos a servirnos unos a otros. El ejemplo es Cristo. ¿Qué hizo Cristo la noche que iba a ser traicionado por todos con sus apóstoles? ¿Qué hizo? Él lavó sus pies, que por cierto, dato curioso, estaban bien cochinos. Él lavó los pies de todos ellos. Cuando se supone que el esclavo de más bajo rango tenía que hacer eso, mostrando la humildad y el servicio. La iglesia conformada por un liderazgo piadoso tiene varones celosos por la palabra de verdad. Y este celo hace que haya una pasión por la palabra y por predicarla, pero con compasión, con amor, que son sus ovejas. Ese es el rebaño que el Señor les ha dado. Entonces hay una pasión y un celo por la palabra, pero también esta compasión. La iglesia conformada por un liderazgo piadoso tiene una pluralidad pastoral, o estará dando los pasos para tener un liderazgo pastoral plural. El único lugar de la Biblia en donde se menciona un solo pastor, porque siempre que tú ves
que se habla de las iglesias, se habla, los pastores de tal iglesia, de tal lugar. Cuando se menciona solo un pastor, este hombre es un dictador, un controlador, que incluso no recibía las enseñanzas y el consejo de los apóstoles. Es el único lugar en la Biblia donde ves un solo pastor. Para que observes. ¿Por qué la importancia, no? Así que es nuestra responsabilidad evaluar nuestro liderazgo para que el Señor sea glorificado por medio de él. Y al tener un liderazgo piadoso, es nuestro deber someternos a ese liderazgo y ser dirigidos por ese liderazgo. Ya que recordemos, si es piadoso, es Dios que ha puesto ese liderazgo bíblico en la congregación. Y el quinto punto, o el quinto componente que identifica una iglesia que es bíblica es preocupación por el evangelismo. Tenemos el pasaje conocido de la Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos. Ahí está, esa es la clave. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quinto punto, preocupación por el evangelismo. Una iglesia bíblica debe caracterizarse por una preocupación por cumplir con su llamado de proclamar la verdad, pero de proclamar la verdad a todas las naciones. De tal manera que la iglesia bíblica tiene una cultura de evangelismo, en la que los creyentes están desarrollando como un ADN, vamos a decirlo de esta manera, un ADN que les mueve y les motiva a evangelizar. O sea que estos creyentes, cuando tienen la oportunidad, evangelizan. E incluso estos creyentes estarán buscando esas oportunidades. E incluso están creando oportunidades de evangelismo. ¿A qué me refiero? Pero ¿cómo se crea una oportunidad para evangelizar? ¿Que no es Dios quien pone la situación? Claro, el Señor pone, pero muchísimas situaciones. Pero a veces no tenemos los ojos abiertos. Estoy platicando con el vecino y de repente me dice, oye, veo que todos los días llevas la guitarra los domingos en la mañana, que te vas en la guitarra, vas y tocas en algún bar, en algún café. No, lo que pasa es que voy a una iglesia. Y fíjese que en esa iglesia, me acordé, ayer estaban enseñando tal cosa. Y empiezas una conversación que tiene que ver con la iglesia y empiezas a hablar del evangelio, le haces preguntas, a ver si entiende, qué piensa él. Y es natural, es orgánico, solamente tenemos que hablar, tenemos que conversar con las personas. Pero uno empieza a crear estas oportunidades de evangelismo. Porque es uno de nuestros llamados, es la Gran Comisión. Esta iglesia bíblica está dando los pasos necesarios para que dicho evangelismo vaya más allá de su comunidad y se extienda a otras ciudades en la medida en que se pueda hacer y de acuerdo a la madurez y a la capacidad que tiene la iglesia, obviamente. Hechos 13, 47 dice, porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo llevas la salvación? Pues estás proclamando el evangelio a los demás. De manera sencilla, la iglesia que evangeliza proclamará un evangelio bíblico sin adulterar el correcto y completo evangelio de Cristo. O sea, no es nomás, llego, aquí está el folletito que dice Dios te ama y ya evangelicé. Uno más a la lista. Dios te ama no es todo el evangelio completo de Cristo. De hecho, no podemos decir que es el evangelio eso. Hay muchos más elementos cruciales para hablar del evangelio. La iglesia que evangeliza tiene como centralidad Cristo y proclamar su obra. No como aquellos mencionados en Filipenses que decía que empezaron a evangelizar nada más por, ándale Pablo, para que veas que nosotros, mira, lo hacemos más y mejor, tómala. No. El propósito es Cristo, el evangelio de Cristo y glorificarlo a Él. No es que nuestra iglesia crezca y seamos una iglesia bien grandota y mira toda la gente que nosotros sí tenemos. No, el propósito es que esa gente sea salvada y evidentemente glorificar a Dios.
La iglesia que evangeliza tiene el evangelismo bíblico, en el que más que tener actividades evangelísticas o eventos y campañas, tienen una forma de vivir evangelística, como les platicaba ahorita. O sea que tú estás expuesto a familiares no creyentes y estás aprovechando para evangelizar. Estás expuesto a compañeros de trabajo no creyentes y estás aprovechando para evangelizar. Amigos, vecinos, lugares donde vas a comprar tortillas o cosas que es como muy habitual, pero estás aprovechando porque es una manera de vivir. La iglesia que evangeliza tiene el propósito de plantar más iglesias. Hay una visión en la que se piensa tener un involucramiento en la plantación. Tal vez por el momento tú, pero yo no veo que esta iglesia esté plantando, de repente puedes evaluar alguna. Bueno, pero está dando los pasos tal vez, y debe de madurar, pero está dando los pasos, está avanzando hacia allá. Si no, tal vez no es tanta la preocupación, ¿verdad? Porque hay evangelio en todas las naciones. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Tenemos que proclamar la palabra. Una iglesia que glorifica a Dios tiene que evangelizar. Y una correcta visión de la iglesia caminará en pos de la plantación de más iglesias. Ahora, ¿por qué se evangeliza? Pregúntense, ¿por qué se evangeliza? Bueno, porque es un mandato, porque la gente necesita escuchar el evangelio y porque amamos a los perdidos. Y grábate esto en la cabeza: ¿por qué tengo que evangelizar? Es un mandato, la gente lo necesita y porque los amo. Y si no piensas de esta manera, desarróllalo, porque es una manera de pensar bíblica. ¿Y por qué la plantación de más iglesias? ¿Se necesitan más iglesias en el mundo? ¿No hay muchas ya? Bueno, el mundo se está muriendo, vamos a decir, como de anemia, porque no hay iglesias bíblicas. Son pocas. Se necesitan iglesias bíblicas a las cuales las personas puedan acudir para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, para que puedan adorar al Señor. De tal manera que esto proveerá a los demás la oportunidad de exaltar a Dios, edificar a los creyentes y por lo tanto continuar con la evangelización. Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. O sea que es tan evidente que somos creyentes para los demás por nuestra vida y porque estamos evangelizando. Entonces se me viene a la mente una pregunta: ¿estás preocupado por el evangelismo? Y es así como en la parte de la sana doctrina, es bien fácil contestar esta pregunta, porque se verá reflejado en cómo estás aprovechando tú las oportunidades que Dios te da para compartir y evangelizar. Ninguno de nosotros somos un ermitaño que vive por allá en una montaña. Tenemos contacto con gente, así que tenemos oportunidades de evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Tal vez te puedes preguntar. De manera sencilla, es básicamente hacer contactos, crear relaciones, cuidar el testimonio, para cuando Dios da la oportunidad, aprovechemos en compartir. Y de ser posible llegar al punto a evangelizar o discipular, invitarlo a la congregación. Si ustedes planean evaluar, ese es el propósito del día de hoy, nuestra iglesia local, por favor tomemos en cuenta estos 5 componentes. Y siempre que se desee evaluar bíblicamente una iglesia, pensemos en esto. Pero además, a la luz del observado el día de hoy, debemos de evaluar nuestra vida personal, no solamente la congregación. ¿Acaso mi iglesia y mi vida está centrada en glorificar a Dios? El fundamento de mi cosmovisión, o sea, mi manera de pensar, es la palabra, y mi iglesia provee de esa sana doctrina que yo necesito. Mis pensamientos y acciones se enfocan en la santificación personal, y mi congregación me motiva a eso. Hay un liderazgo bíblico y piadoso en la congregación, el cual estoy siguiendo y apoyando. Si sí lo hay, ¿por qué no lo estoy siguiendo y apoyando? Si no lo hay, ¿por qué lo sigo y lo apoyo? Aprovecho las oportunidades que Dios me da de evangelismo y mi iglesia
camina hacia el evangelismo y la plantación. Todo eso debe de determinar de manera personal y corporal qué tan bíblicos somos, a grandes rasgos, ¿no? Porque no pudimos ser tan detallados con una simple predicación. El ser bíblico debe ajustarse a lo que Dios dice. Y es nuestra responsabilidad que nuestra iglesia local vaya en ese rumbo. Pero mucho más, mi responsabilidad es que mi vida personal sea caracterizada por eso. Así que, si tu vida personal notas que no se caracteriza mucho por eso, ahí sí te quiero decir, cuidado, evalúa tu vida. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En la iglesia, dentro del rebaño, va a haber cabritos, no todos son ovejas. ¿Eres tú un creyente verdadero? ¿Has creído el evangelio, el cual debes de preocupar por evangelizar, por llevar? ¿Qué es el evangelio? Pues básicamente es darte cuenta de tu condición perdida. Si tú vas a predicar el evangelio, pues date cuenta, le dices a la persona, o díetelo a ti, si no eres creyente, de tu condición perdida. No puedes hacer nada para salvarte. Y hay una consecuencia por esa condición, que es la muerte eterna. Pero no se acaba ahí, hay esperanza, porque hay una solución a esos problemas. Y es Cristo, la muerte de Cristo. Así que es por eso que siempre decimos, y el Señor lo reitera tantas veces Cristo en su vida, arrepiéntete. La clave está en arrepentimiento de tus pecados. Confía y cree en el Señor. Es fácil evangelizar, solamente tenemos que hacerlo. Les motivo el día de hoy a que consideren hacer este análisis y que seamos muy sinceros para poder generar un cambio que le dé gloria a Dios en nuestra vida y que por lo tanto podamos ser identificados como una iglesia bíblica y como personas que viven de manera bíblica. ¿Ok? Los invito a que leamos.